Noche relacionado al tema de derecho de los tratados. Voy a compartirles en este momento la pantalla. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me dicen si logran ver la pantalla? Sí se ve, licenciado. ¿Sí saben? Sí, licenciado. Sí se ve, licenciado. ¿Estás viendo la película Terror? Creo que les compartí la otra pantalla que no es. Denme un momentito. Creo que ahora sí. Ahí estamos. Bien, pues buenas noches. Hoy vamos a ver un poco acerca del tema de los tratados, el derecho a los tratados o el derecho a los tratados dentro del contexto internacional, principalmente pues enfocado al derecho guatemalteco. Y pues vamos a tener que hablar un poquito del tema pues de la doctrina, también la introducción a la teoría general de los tratados, para poder ir comprendiendo pues cómo es que se va desenvolviendo, en este caso pues la Convención de Viena, que existen varias convenciones de Viena que se han adoptado a nivel internacional, pero dentro del contexto del derecho internacional como tal, existe la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, está la Convención de Viena sobre las relaciones consulares y también está la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Pero para que nosotros podamos ir comprendiendo toda esa teoría de las diferentes convenciones internacionales que se han suscrito en Viena, pues tenemos que empezar por comprender cuál es la importancia, en este caso la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados. ¿Por qué? Porque en ella pues ustedes van a ir encontrando elementos que son fundantes o fundamentales derivados pues precisamente de la buena fe, pues, de la capacidad que tienen los estados para poder contraer sus diferentes obligaciones, de poder suscribir todos estos tipos de contratos, y también pues esa dualidad que existe porque Guatemala pues tiene sus facultades, tiene sus propios instrumentos, sus propios mecanismos para poder integrar dentro del orden interno pues los diferentes tratados internacionales. Entonces por eso creo que es importante que nosotros comprendamos pues por qué es importante para el derecho internacional contar con esta convención y pues básicamente sobre qué es que va tratando. Entonces pues dentro de las generalidades pues ustedes van a observar ahí algunos datos relevantes o importantes relacionados pues a lo que es la Convención de Viena. Pero pues si nos vamos desde el punto de vista doctrinal, podríamos decir que los tratados en el derecho internacional público es bastante amplio a nivel de doctrina y se basa pues básicamente en una variedad de fuentes que incluyen lo que vimos en el examen anterior o en el primer parcial, los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional, las opiniones de expertos y también, por ejemplo, los análisis académicos. Entonces, para que se vaya formando un tratado, comprendamos que generalmente se sigue un proceso específico que puede incluir, por ejemplo, una negociación, una firma, una ratificación y también una entrada en vigor. Si hablamos, por ejemplo, de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, pues tenemos como precedente que en 1969 fue que esta se creó y es, pues, como les decía anteriormente, la principal fuente de normas sobre, en este caso, la formación y la operación también de los tratados internacionales. Y es muy importante también
hablar de esta interpretación de los tratados porque son aspectos cruciales para el derecho internacional público, porque esta convención, por ejemplo, establece los diferentes principios para poder interpretar los diferentes tratados que existen, incluyendo en este caso pues el tema de la primacía del texto del tratado y también la consideración del concepto y el objeto en general pues, de este tratado. Entonces, acá tenemos nosotros dentro de la diapositiva pues que esta se suscribió por parte o se creó por parte de una comisión específica que era la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas. Entonces, este instrumento internacional pues tiene diferentes características, principalmente que es multilateral. En alguna oportunidad hablamos nosotros de convenios bilaterales, trilaterales y en este caso pues multilaterales porque está compuesto por casi todos los estados que existen en el mundo, o sea, no solo por 5, 10, 20, sino que son más de 180 estados los que son parte dentro de este conglomerado. Entonces, pues sí es importante que podamos comprender nosotros pues todos estos objetivos, ¿verdad? Que se tienen dentro de esta situación. Principalmente, pues acá encontramos algunas definiciones de derecho, en este caso, pues de que es un tratado. Y si ustedes tienen a la mano su Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que les pedí hace un ratito que pudieran tener lista para esta sesión, pues en el artículo segundo ustedes van a encontrar la definición de qué es un como tal, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que nosotros comprendamos pues, que en este caso un tratado dentro del derecho internacional público va a ser un acuerdo que va a ser vinculante entre dos o más sujetos del derecho internacional. Entonces, tenemos que tener claro nosotros qué es un sujeto del derecho internacional como tal, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser estados, pueden ser organizaciones internacionales o también pueden ser otros sujetos del derecho internacional. Entonces, podemos decir que este acuerdo, por ejemplo, puede tomar diversas formas, como pueden ser convenciones, pueden ser pactos, pueden ser acuerdos, pueden ser protocolos, entre otros, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que los tratados pueden regular una amplia gama de asuntos que pueden incluir, por ejemplo, el tema de la paz, el tema de la seguridad internacional. También, por ejemplo, habíamos hablado del comercio, del tema de los derechos humanos. También otros aspectos como, por ejemplo, el tema del medio ambiente y también el tema financiero o bien de la cooperación económica. Es muy importante que nosotros comprendamos pues, que los tratados son importantes dentro de las relaciones internacionales porque en este caso, pues primero, desempeñan un papel fundamental en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque digamos que estos establecen reglas y también establecen las diferentes normas que van a regir la conducta de los sujetos del derecho internacional. Entonces, estos van a proporcionar un papel fundamental dentro de las relaciones internacionales porque, por ejemplo, van a crear ese marco de la cooperación entre los estados, van a facilitar la resolución de conflictos y también, por ejemplo, van a promover lo que es la estabilidad y también la previsibilidad, en este caso, pues de las relaciones internacionales. Y además podríamos decir que también estos tratados pueden contribuir al desarrollo del derecho internacional al establecer en este caso precedentes y prácticas estatales aceptadas. O dicho de otra manera, pues el reconocimiento que básicamente los estados hacen a esta convención y se ciñen sobre ella en sus diferentes principios. Entonces, pues básicamente acá las definiciones que encontramos, decíamos que en el derecho internacional público, un tratado es un acuerdo entre dos o más estados o entre organizaciones internacionales que crean, que modifican o extinguen derechos y también obligaciones entre las partes. Los tratados pueden tener diferentes nombres según su forma y su contenido, y según la definición de la Convención de Viena en el artículo segundo,
establece que es un acuerdo internacional que es celebrado por escrito entre estados y es regido por el derecho internacional. Entonces, pues, estas son como las definiciones que tenemos y pues también encontramos algunos antecedentes, pero pues tenemos que partir que la Convención de Viena, en este caso sobre el derecho a los tratados, surge o se adopta en el año de 1969 y pues esta básicamente lo que hace es codificar las diferentes normas y principios fundamentales que se relacionan, por ejemplo, con el tema de la celebración, con la interpretación y la aplicación, hasta llegar también pues a la terminación de los tratados internacionales. Y esta convención, pues, o sea, tiene que surgir de algún lugar. En este caso, pues, esta fue un resultado de varios años de negociaciones entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y, pues, este ya entró en vigor, por ejemplo, en 1980. Hablamos que en 1969 fue que se creó esta, pero hasta, digamos, 11 años después fue que esta ya pudo como que entrar en vigor por los estados, pues, contratantes. Entonces, podemos decir que esta convención es ampliamente reconocida como la principal fuente del derecho internacional en materia de tratados. Entonces, dentro de estas negociaciones, pues recuerden ustedes que existió la Primera Guerra Mundial, existió la Segunda Guerra Mundial y no había una codificación real del derecho internacional que pudiera convencer a las partes. Entonces siempre había una división de los que estaban a favor, de los que estaban en contra, por decirles uno de los ejemplos. Y pues fue necesario pues codificar realmente todo este tipo de situación. En el caso pues de Guatemala, esta convención pues fue adoptada por ellos en mayo de 1969. Si bien es cierto, pues en ese tiempo fue que se suscribió, al final pues fue ratificada hasta el año de 1997 ya por los diferentes pasos o procesos que se fueron realizando. Sin embargo, un tratado de esta magnitud, de esta categoría, podemos decir que puede ser aceptado de forma parcial, es decir, que no es en su totalidad, porque existen a veces artículos o redacciones que pueden comprometer realmente pues, a un Estado. Entonces, para que Guatemala no caiga ante un compromiso internacional que después no va a poder cumplir o que acepte tácitamente situaciones que posteriormente le van a desfavorecer, lo que hace es presentar reservas sobre determinados artículos. Entonces, para el caso de Guatemala, y aquí es muy importante que comprendamos también por qué la importancia de las diferentes constituciones políticas que la República de Guatemala ha tenido, porque todas estas han ido variando en cuanto a su redacción y han sido como que más amplias para poder abordar aspectos relacionados a los derechos humanos y también al derecho internacional. Pero, por ejemplo, entonces, Guatemala, al momento de suscribir esta convención, básicamente hace tres reservas. Una que es relativa a los derechos y también a la reclamación sobre Belice. Sobre este tema de Belice, pues en clases posteriores vamos a ver el tema muy, muy específico sobre el diferendo territorial también. Pero pues hay otros artículos que también tenían cierto tipo de conflicto con el derecho internacional y el derecho interno, ¿verdad? Pues básicamente, si tienen ustedes por ahí su constitución o también tienen la Convención de Viena, pues tal vez toman nota de los artículos 11, el artículo 12, el artículo 25 y también el artículo 66. Entonces, esos son algunos artículos que pues tienen mucha importancia o relevancia sobre esta situación. Y también la tercera reserva, pues básicamente esa sí se hace al artículo 30, agregando una especie de reserva adicional, ¿verdad? Al momento de la ratificación del artículo 27. Entonces, pues esto es como un antecedente para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que van a ir funcionando más adelante pues, los tratados. Y pues esta convención tiene un impacto muy importante, porque como les decía, ¿verdad? Establece una serie de principios y también de normas fundamentales
que principalmente incluyen lo que se denomina el principio de consentimiento de las partes. Entonces, también se da, por ejemplo, el tema de la interpretación de los tratados, que en este caso deben de ser tratados de buena fe, ¿sí? También se abordan, por ejemplo, temas como la nulidad. ¿Qué más les puedo indicar? Pues la nulidad de los tratados, el tema que acabamos de ver ahorita de las reservas. También, por ejemplo, las objeciones que se pueden establecerse también a las reservas que sea en su momento oportuno. Y pues agregar por último en ese aspecto que estas disposiciones tienen un impacto negativo en la práctica del derecho internacional porque pues son ampliamente aplicadas por los tribunales internacionales y también por los estados en la celebración y también en la aplicación de los diferentes tratados. Recordemos pues que cuando hablamos de los tratados, como en todo proceso, hay conceptos y hay categorías de estos, ¿verdad? Entonces ya les di una generalidad anteriormente, pero pues, los tratados pueden, digamos que clasificarse de diversas formas. Por ejemplo, pues según el número de partes, como dijimos, puede ser bilateral, trilateral, plurilateral o multilateral. También lo podemos ver desde el ámbito geográfico. En este caso, pues puede ser que sea un instrumento regional o puede ser un instrumento internacional o universal. Entonces, creo que en su momento les dije, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. ¿Ustedes creen que es un órgano regional o es un órgano universal? Regional. Así es, regional porque digamos que su Con competencia América. básicamente está enfocada para el continente americano, mientras que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es un órgano pues a nivel internacional que engloba a todos los países que son miembros del mundo, les puedo decir, dentro de esta organización. Entonces, aunque haya una institución o una organización que represente a América, otra que represente a Europa, otra que represente a África, otra que represente a Oceanía o a Asia, y así sucesivamente, siempre va a haber un órgano universal que va a englobar a todos los estados y va a tener pues sus diferentes órganos. Entonces, ahí lo podemos aplicar nosotros dentro del ámbito geográfico. Entonces, también, por ejemplo, es muy importante acá el tema del objeto de estos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la paz, puede ser el comercio, pueden ser los derechos humanos. También otro elemento que podemos evaluar, por ejemplo, podría ser el tema de la duración. Entonces, hay tratados que pueden ser permanentes o tratados que pueden ser temporales. Pensemos en un ejemplo, la extinta CICIG. Ese no era un órgano, o Minugua, por ejemplo, no eran unos órganos que fueran permanentes, sino que estaban creados para un determinado tiempo, que podían ser ratificados, podían seguir funcionando o bien podían ser ¿cómo podríamos decir? Finalizada su vigencia por una decisión, en este caso, pues, del propio Congreso de la República. Entonces, pues esos son algunos de los criterios que podríamos ir analizando, ¿verdad? Pero al final, pues podemos establecer también que esta diversidad de tratados al final refleja lo que es la complejidad de las relaciones internacionales y también la variedad de temas que pueden ser objeto dentro de la regulación, básicamente pues mediante los tratados. Entonces, acá les dejo yo algunos antecedentes para Guatemala relacionado al tema de los derechos de los tratados, para que ustedes pues puedan ir tomando alguna idea de cómo es que se va suscribiendo, en este caso, pues esta convención y cuáles son los pasos que esta ha ido dando. Entonces, pues si hablamos básicamente del derecho guatemalteco, de los tratados internacionales, pues aquí quiero que me vayan ayudando ustedes para ir comprendiendo estas ideas, teniendo pues a la mano siempre su constitución y pues principalmente la constitución que está vigente
Se recordarán ustedes si es la de 1965, la de 1985 o la del 2018. 1985, la Constitución. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien dijo la de 1965? Creo que no hay muchos conectados hoy. Bueno. Entonces, estábamos hablando de que la Constitución Política de la República de Guatemala ha tenido demasiados cambios. Algunas han sido derogadas o solamente pues han sido reformadas en algunos aspectos. Pues las asambleas nacionales constituyentes en su momento han tenido pues mucha importancia. El derecho internacional pues también ha permeado demasiado dentro del derecho interno y ha permitido pues que tengamos una constitución que sea más protectora en este caso pues de los derechos de las personas. Pero pues dentro de la constitución que está vigente, que es la de 1985, si nos basamos nosotros a la materia de tratados internacionales, en este caso ordinarios, pues la constitución actual toma como base o toma el contenido de nuestra anterior constitución de 1965 y pues aquí encontramos, por ejemplo, que la gran innovación de esta Carta Magna vigente en materia, en este caso de tratados internacionales, lo constituye precisamente un artículo que es muy cajonero, que siempre lo vemos, que es el artículo 46. Entonces, básicamente, pues aquí se constituye dentro de esta redacción, pues, ese principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y las convenciones que son aceptados y ratificados por Guatemala, en este caso, pues van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Con esta innovación podemos decir que la Constitución Política de la República de Guatemala introduce implícitamente una clasificación de tratados internacionales en dos categorías. Por ejemplo, tenemos en aquella categoría cuya materia son los derechos humanos que están regulados precisamente por el artículo 46 constitucional, y también tenemos, por ejemplo, los tratados ordinarios, que en este caso son los que rigen otras materias y que dentro de la escala jerárquica guatemalteca poseen un rango de una ley ordinaria, ¿sí? Entonces, pues, independientemente de ese debate judicial que podamos tener académico o hasta políticamente hablando, que ha surgido a partir de la interpretación de este famoso artículo 46 constitucional y también la situación jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, respecto a la Constitución, pues lo cierto es que dichos tratados poseen una naturaleza supralegal, ¿sí? Al habérseles en este caso reconocido por parte de los constituyentes, cuando digo constituyentes me refiero a la Asamblea Nacional Constituyente, que les dotaron de un carácter preeminente sobre el derecho interno, ¿sí? Entonces, en virtud de lo anterior, pues no existe alguna duda respecto a que en este caso, pues las leyes constitucionales, así como las leyes ordinarias de la República de Guatemala, incluyen los tratados internacionales ordinarios que están en este caso supeditados y jerárquicamente están sometidos a los tratados internacionales, en este caso en materia de derechos humanos. Entonces, si lo vemos respecto, por ejemplo, a la naturaleza y también a la jerarquía de los tratados internacionales, es importante indicar que cuando los mismos han concluido el proceso de incorporación al derecho interno guatemalteco, ingresan en este caso como leyes ordinarias, ¿sí? Con excepción, por ejemplo, como ya se indicó anteriormente, de los tratados en materia de derechos humanos, que en este caso pues van a poseer o van a tener esa preeminencia, ¿sí? Entonces, podemos decir que es importante puntualizar que aquellos tratados internacionales que por su contenido no son aprobados por el Congreso de la República
también tienen jerarquía de ley interna, constituyendo pues en este caso una potestad o una excepción a esa potestad legislativa. Precisamente tienen su constitución por ahí. Tal vez alguien que me lea el artículo 157, por favor. ¿Cuál dijo? 157. 57, por favor, gracias. Déjeme buscarlo. Artículo 157. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral. El municipio de Guatemala forma el distrito central y los otros municipios del departamento de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. En caso de falta definitiva de un diputado, se declarará vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Muchísimas gracias. Pero mi compañero ahí que nos apoyó anteriormente también, ahí le vamos a dar unos minutitos que nos apoye con la lectura del artículo 174. Pero, por ejemplo, dentro de lo que nos platicaba la compañera, pues el Congreso pues tiene una potestad legislativa, ¿verdad? Que en este caso pues se encuentra dentro de este artículo constitucional. Y, por ejemplo, también el tema de esa aprobación legislativa es una fase del proceso para la formación de algunos tratados internacionales, en este caso en Guatemala. Y pues la aprobación, en este caso, que hace el Congreso de la República, se puede decir que es sui generis, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el proceso es el mismo que se requiere para la aprobación de las leyes ordinarias acá en Guatemala, así como ustedes lo vieron en derecho constitucional, en este caso, pues el artículo 174 de la Constitución establece pues básicamente este proceso y pues debe pasar entonces por el proceso, por ejemplo, de la sanción, de la promulgación y también de la publicación. En este caso, ¿se acuerdan ustedes en dónde es que se publica? En el En diario el diario de oficial. Centroamérica. En el diario de Centroamérica. Exactamente, se publica en el Diario de Centroamérica para que pueda entrar en vigencia y pues ya el texto va a indicar cuándo va a ser la entrada de la vigencia. Puede ser que sea inmediatamente, al día siguiente, a los 8 días, a los 15, a los 30, a los 6 meses, al año, o sea, ya lo va a indicar, pero pues ya básicamente es de conocimiento general. Entonces, pues la sola aprobación del tratado internacional y la publicación de su texto, en este caso, no implica pues que el tratado esté vigente, sino pues que únicamente entra en vigor el decreto de aprobación. Entonces, los decretos de aprobación legislativa, pues básicamente, o los del Congreso, como ustedes lo conocen, al final, pues cuando se trata de un tratado internacional, tienden a ser muy sencillos y en ellos, pues de conformidad con el artículo 171 constitucional, pues el Congreso únicamente debe de limitarse a aprobar el texto. Y generalmente podemos decir pues que los decretos están integrados por una parte considerativa. Si ustedes han visto la estructura en la que fundamentalmente pues se hace referencia primero, en este caso, a la naturaleza del tratado y pues su firma por el Estado de Guatemala, así como su publicación y su entrada en vigencia. Entonces, cuando el decreto es publicado, únicamente va a aparecer el número del decreto, solamente el, ¿verdad? No el texto íntegro del tratado, sino que no se puede hacer porque, por ejemplo, todavía no es ley. Entonces, eso se puede publicar posteriormente como un anexo, digamos. Entonces,
a veces hablamos de cuáles son las potestades, si le corresponde al presidente, si le corresponde al ministro, si le corresponde al Congreso de la República. Entonces, pues cada quien tiene una competencia específica. Y en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, él pues tiene sus facultades para poder celebrar cierto tipo de actos, ¿verdad? Que en este caso, pues la misma Constitución le establece o le reconoce al presidente de la República el poder ratificar los tratados internacionales una vez pues que hayan sido, en este caso, aprobados ¿por quién? Por el Congreso de la República o por el organismo legislativo, cuando pues así proceda. Entonces, si ustedes van a encontrar en el artículo 183, pues cuáles son las funciones que se le delegan al presidente de la República, y tal vez les pediría que me lean el inciso K del artículo 183 y también el artículo O, si pudieran, por favor. Buenas noches, licenciado. Le voy a leer yo. Gracias. El inciso K del artículo 183, funciones del presidente de la República, someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Inciso O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, pues, si se dan cuenta, ¿verdad? La ratificación presidencial tampoco implica al final, pues, la vigencia para Guatemala del tratado internacional, porque, o sea, aquí solo se está reconociendo que va a formar parte de nuestro derecho interno y que lo vamos a reconocer, pero debe de reconocerse pues a nivel internacional también esta disposición. Entonces no solo basta con el simple hecho de firmar el tratado, sino que ese tiene que entrar en vigor, entonces tiene que depositarse el instrumento internacional ante la sede de las Naciones Unidas para que de esa fecha pues ya se tome como oficial que Guatemala es parte, digamos, de esta convención. Entonces, aquí se encuentran varias situaciones muy, muy importantes dentro de la Convención de Viena, ¿verdad? Como habíamos dicho, pues era un acuerdo escrito que tiene la característica de ser un tratado internacional que es suscrito o digamos, entre estados, ¿verdad? Y es regido pues por el derecho internacional, ya sea que conste en un solo instrumento o bien en más instrumentos que pueden ser de forma conexa también, o cualquier su denominación que pueda ser en particular. Aquí pues encontramos pues parte de los antecedentes que ya platicamos de cuándo fue aprobada, cuándo entró en vigencia. Pues básicamente entró en vigencia 11 años después de que fuera aprobada en 1969. Y pues, por ejemplo, también hay un tema que es muy importante sobre el tema de la irretroactividad de la ley. Creo que ustedes en Derecho Penal estudiaron bastante ese tema sobre la irretroactividad. Pero en este caso, pues, sobre el tema, ya hablando de la convención, cuando entra en vigor la Convención sobre el Derecho de los Tratados, pues básicamente vamos a encontrar en el artículo 4, nosotros, pues, lo que establece el tema de esa irretroactividad, ¿verdad? También ustedes lo pueden amarrar con el artículo 28, relacionado, pues, también a esta irretroactividad, cuando hablamos de la entrada en vigor de la misma. Entonces, pues, básicamente hasta ese momento es que son válidos los tratados. Y pues también, como platicamos anteriormente, pues dentro de su objetivo que era codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados, y también pues la forma de irlo desarrollando progresivamente, porque como les decía, antes de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, no existía una codificación del derecho internacional como tal. Cuando digo una codificación, es decir, de que cada quien podía hacer lo que quería. Entonces, aunque tuvieran instrucciones claras y concretas, no respetaban esos tratados, no existía la buena fe, no existía ese reconocimiento de las demás partes, habían demasiados estados beligerantes. Entonces, todo este tipo de situación, pues, provocó que
se creara este nuevo instrumento que fuera reconocido de una manera pues ya internacional. Precisamente por eso es que la Sociedad de Naciones dejó de existir y se creó esta nueva figura internacional de la Organización de las Naciones Unidas para poder englobar y tener el control de todos los estados o que se ciñeran a estas nuevas reglas del derecho internacional. Entonces, pues, estos tratados pues han tenido, por ejemplo, sus características, ¿verdad? Que son, por ejemplo, son celebrados entre estados y también organizaciones internacionales o entre organizaciones y organizaciones, ¿verdad? Internacionales. En este caso, pues no tiene carácter retroactivo, es decir, pues que no afecta a los tratados que han sido suscritos con anterioridad, sino que entra en vigencia desde el momento que se está suscribiendo en adelante. En aquellos casos que no están contemplados dentro de la convención, pues según su propio preámbulo, que me gustaría que lo puedan leer también, las normas del derecho internacional consuetudinario van a continuar en este caso, pues rigiendo tales cuestiones, es decir, que van a seguirse reconociendo como tales. Entonces, pues los considerandos básicamente son como los objetivos dentro de la Convención de Viena, pues ustedes lo pueden medio ir ojeando también, ¿verdad? Pues podemos decir que dentro de estos objetivos los tratados pues tienen una función fundamental dentro de la historia de las relaciones internacionales porque son fuente del derecho internacional y son el medio también para poder desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones. También, por ejemplo, va a reconocer sus principios universales, que en este caso, si quiero que recuerden bien esto, ¿verdad? Los principios universales en este caso son el libre consentimiento, la buena fe y la norma del pacta sunt servanda, ¿sí? Entonces, dentro de esos principios, pues también encontramos aparte las controversias que en este caso pueden suscitarse o ser relativas a los tratados y a otras situaciones que en este caso pues se resolverían por medios pacíficos y de conformidad pues con los principios tanto de la justicia como del derecho internacional. Entonces, tal vez alguien me lee el artículo 26 de la Convención de Viena, por favor. Si fueron tan amables. Artículo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Muy bien, muchísimas gracias. Si se dan cuenta, pues básicamente este primer principio pues, nos establece que todo tratado debe, pues básicamente de ser cumplido de buena fe, debe de constar por escrito y deben de firmarse, pues en este caso de buena fe, es decir, sin una presión internacional. Pues aquí vamos a encontrar, por ejemplo, otro tipo de situaciones que se pueden ir dando, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que me pudiera leer el artículo 34, por favor. Si gusta, licenciado. Por favor, gracias. ¿Qué artículo dijo? 34. 34, sí. Ok, déjeme buscarlo. Artículo 34. Derecho de asociación, ¿verdad? ¿Me está leyendo la Convención de Viena? Ah, no, perdón. Pensé que era de la Constitución, disculpe. No, Ahorita de la le leo. Convención, por favor, gracias. Artículo 34. Por favor, gracias. Artículo 34. ¿Se lo leo, Alec? Por favor, gracias. Norma general, norma general concerniente a los estados. Un tratado no crea obligación ni derechos a un tercer estado sin su consentimiento. Muy bien, muchas gracias. Se le cortó un poquito, pero creo que lograron escuchar que al final un tratado no crea obligaciones ni tampoco crea derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Básicamente, pues son solo los que están reconociendo un derecho.
Entonces, pues, por ejemplo, al aceptar un tratado, los estados y las organizaciones internacionales que son parte, en este caso, pues pierden el derecho a poder alegar una causa, una nulidad, una terminación, o también, por ejemplo, un retiro, ¿verdad? O una suspensión de la aplicación de un tratado. Tendrían que alejarse completamente de la situación, como lo está haciendo, por ejemplo, ahorita Nicaragua, que se va a alejar de la Organización de los Estados Americanos y pues va a renunciar pues a muchas de las situaciones que ellos habían sido parte de. Entonces, pues, por ejemplo, dentro de estos principios que vamos viendo, ¿verdad? Entonces también pueden ustedes darle una leída a este artículo 45 de la Convención de Viena, que les va a permitir a ustedes, pues, ir ampliando un poquito más el conocimiento de los principios del derecho de los tratados. Y pues, como les digo, ¿verdad? Solo los estados que dan su consentimiento expreso, pues dentro de un tratado, están obligados a cumplirlo. Pues un tercer estado, pues no tiene una obligación de cumplirlo. Entonces, ya sobre el tema pues, del consentimiento, recordemos entonces que no puede obligarse a un estado a suscribir ningún tratado o convenio, siendo en este caso pues nulo si lo ocurriera, ¿verdad? Porque no existe el principio en este caso de buena fe. ¿Se recuerdan cuál era el principio de la buena fe o la bona fide? Está en el artículo 26, me lo acaban de leer, compañeros. Entonces, otro de los principios, pues que dijimos que todos los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Ustedes tal vez lo van a escuchar como el principio del res inter alios acta, que también está contemplado, pues lo pueden ver ustedes en el artículo 34, para que pues vayan tomando ustedes ese contexto. Pues como hablábamos de que no se puede someter a nadie sin su consentimiento, ahora básicamente nos referimos a la figura de la coacción, que en este caso existe sobre un Estado por una amenaza o por el uso de la fuerza, que en este caso dentro del derecho internacional se reconoce que es nulo todo tratado cuya celebración pues se haya obtenido por medio de la amenaza, por el uso de la fuerza, en violación principalmente pues a los principios del derecho internacional que han sido incorporados en un documento que ustedes ya leyeron al principio de semestre, que era la Carta de las Naciones Unidas, que es como el manual que se va observando entre los diferentes estados. Pero para que no hablemos tanto solo de doctrina, recordemos primero pues quiénes son los sujetos del derecho internacional. Entonces, si por ejemplo decimos quiénes son los estados, podemos decir, por ejemplo, Guatemala, México, Estados Unidos, Cuba, Chile, Alemania, España, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos serían básicamente pues los estados. Cuando hablamos de instituciones, existen instituciones que sin ser en este caso estados, reciben un tratamiento como que fuera un estado. Entonces, si nos vamos a Europa, en Italia, nos vamos un poquito más adentro, nos vamos a Roma, y dentro de Roma hay una ciudad que se llama el Vaticano, básicamente es el Estado del Vaticano, que tiene pues cierto tipo de tratamiento especial, pues está la Orden de Malta también, y pues así podemos ir encontrando algunos para que ustedes vayan relacionando pues en este caso las instituciones. También pues hay entes que son o que tienen, digamos, capacidad jurídica internacional, que pues básicamente podríamos decir la que hemos citado anteriormente, que es la Organización de las Naciones Unidas, o por ejemplo la Cruz Roja o Cruz Roja Internacional, que también ustedes han escuchado, que serían como estos entes con capacidad jurídica internacional. También hay individuos en materia de derechos humanos, ¿verdad? Para que ustedes vayan generando pues todo este tipo de retroalimentación. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes pueden representar a un Estado para firmar un tratado? Es otra pregunta que pues nos podemos ir generando, ¿verdad?
Para la ejecución, pues, de todos los actos relativos a la celebración de un tratado, encontramos, por ejemplo, a lo que son los jefes de Estado, a lo que pueden ser los jefes de gobierno y también los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, esto tal vez responde un poquito a la pregunta que hacíamos cuando estábamos leyendo el artículo constitucional relacionado a las funciones del presidente de la República, o cuando le dije yo quiénes tenían la capacidad para poder suscribir contratos o convenios internacionales. Entonces, muchas veces va a depender de la materia o también del tipo de acto que se esté celebrando en un tratado. Entonces, ¿alguien me puede recordar o definir cuál es la diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿O han escuchado ustedes muchas veces estas dos relaciones que se le hacen? Sí, por favor. La forma en cómo llegó al puesto, por decirlo así. Muy bien, A muchas través de gracias. ¿Alguien más que nos un quiera? golpe de Estado o democráticamente. Ajá, perfecto. Yo creo que ya me lo resumió, pero ¿alguien más que quiera participar? Sí, yo creo que la figura de jefe de Estado se da en un gobierno de facto y el jefe de gobierno es el que se da a través del sufragio, se podría decir. Perfecto, muchísimas gracias. Y en este caso, pues los ministros de Relaciones Exteriores que son nombrados por el presidente de la República, es decir, que son parte del organismo ejecutivo. Recordemos, hay organismo legislativo, organismo judicial y organismo ejecutivo. En este caso, pues el organismo ejecutivo pues tiene esa potestad para poder suscribir pues también tratados. La Convención de Viena pues también les va a dar la potestad dentro del artículo 7, entonces para que ustedes lo vayan relacionando. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de la ejecución de todos los actos que son relativos a la celebración de un contrato. También, por ejemplo, podemos encontrarnos el escenario para la adopción de un texto de un tratado entre un Estado acreditante y los acreditados, que en este caso, pues aquí nos vamos a ir a hablar de figuras diplomáticas. En este caso serían, por ejemplo, los jefes de las misiones diplomáticas. Esto pues ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos la convención de Viena relacionado eh, a las relaciones diplomáticas, porque también hay otra de relaciones consulares. Está un tercer escenario que en este caso pues sería la adopción de un texto, de un tratado en determinada conferencia, por ejemplo, como una conferencia, una organización o un órgano, que en este caso serían los representantes que están acreditados por los estados ante una determinada conferencia internacional, organización internacional o también uno de sus órganos. Entonces también, por ejemplo, ya ahorita que ustedes tienen a la mano su convención, que ya la leyeron, pues se dieron cuenta de que tiene una estructura. Yo en este caso, pues la he tratado de dimensionar pues en ocho aspectos, que es como lo vamos a ir viendo pues tal vez en la siguiente sesión, pero pues básicamente establecer, ¿verdad? Que dentro de la estructura que encontramos de esta convención, la primera parte es como la parte introductoria, los primeros 5 artículos nos establecen pues cómo es que esta se va estructurando, y ya cuando entramos pues a la segunda parte nos establece cómo es ese proceso, por ejemplo, de la celebración y también de la entrada en vigor de los tratados internacionales. Entonces aquí ya hay más o menos unos 20 artículos que nos empiezan a desarrollar cómo es que esto se va desarrollando, o sea, cómo se va dando, y dentro de eso pues hay como 2 o 3 etapas que ahí vamos a ir recordando también. Luego pues ya la tercera parte de la estructura básicamente es cómo se deben de interpretar los tratados. Pues por ahí ustedes ya me hicieron favor de leer un par de artículos precisamente de esta interpretación. Ya cuando nos vamos a la cuarta parte vamos a encontrar pues aspectos relacionados, por ejemplo, a lo que es la enmienda, a lo que es la modificación también. Pero algo de lo que acabamos de platicar ahorita también, muchas veces pues esos tratados deben de declararse nulos, ¿verdad? Porque son lesivos o por la forma en que se hicieron en su momento. Entonces pues es necesario
conocer cuál es el procedimiento para la nulidad o también para la terminación o bien para una suspensión, para que ya no se sigan aplicando esos tratados. Entonces también encontramos otra parte que son las disposiciones diversas. Encontramos un séptimo proceso que es ya un poquito más adjetivo, ¿verdad? Que sería relacionado al tema de los depositarios, a las notificaciones y también a las correcciones que en su momento pues deban darse. Y pues por último ya tenemos lo que son las disposiciones finales. Entonces sí es pues muy importante que ustedes puedan tener esa noción. Entonces aquí brevemente les voy a ir pasando ahorita para que ustedes vayan viendo cómo es la estructura, ¿verdad? Dentro de la parte 1 que les platico, se encuentran, por ejemplo, aspectos que ya vimos en esta clase, como por ejemplo el tema de la irretroactividad de la convención, pues cuáles son los diferentes términos que se pueden utilizar dentro de la convención, como por ejemplo tratados, plenos poderes, estado negociador, contratante, etcétera. Pues los alcances que tiene la convención, pues cuáles son los acuerdos internacionales que están constituidos dentro de este aspecto, los ámbitos de dónde va a ser aplicada esta convención, ¿verdad? Que es tanto a tratados de instrumentos consultivos como a los que son adoptados dentro de la organización internacional. En la segunda parte, pues tenemos 2 secciones. La primera relacionada al tema de la celebración de los tratados. La segunda, pues básicamente es relacionado al tema de las reservas que se pueden ir haciendo para determinados artículos, como se los platicaba anteriormente, como era el caso de Belice. La tercera, pues es algo corta, ¿verdad? Pero es básicamente relacionado a la entrada en vigor y a la aplicación, pues, de estos tratados de forma provisional posiblemente. Dentro de eso, pues también tenemos la segunda parte de esta etapa, que es la interpretación de los tratados. Y pues aquí encontramos principalmente el Pacta Sunt Servanda, que me lo acaba de leer la compañera, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Entonces, pues también es importante el derecho interno y la observancia de los tratados, el tema de esa irretroactividad, ¿verdad? El ámbito territorial de las mismas. Encontramos también el tema de la interpretación, así como el tema de los terceros estados, que pues también vamos a irlos hablando más adelante. Pero vamos a comprender qué es un tercer estado, cuáles son sus obligaciones y sus derechos, y la forma de revocar básicamente las obligaciones que tienen estos terceros estados. Dentro de la parte cuarta de esta convención, pues encontramos ya procedimientos específicos para el tema de la enmienda y también para la modificación de los tratados. Entonces, la quinta parte vamos a encontrar lo relacionado, como les decía, al tema que son figuras totalmente distintas, lo que es la nulidad, lo que es la terminación o lo que es la suspensión de la aplicación de los tratados. Y pues aquí se establecen entonces esa validez, las obligaciones y la terminación o retiro pues de estas situaciones dentro de un tratado. Entonces, para desarrollar el tema de la nulidad, pues están más o menos 8 artículos que nos definen cómo es que estos se van a ir realizando. En el caso de la terminación, pues también hay otra gama de artículos que nos van permitiendo ir comprendiendo cómo es que se van desarrollando estos. Hay una sección específica para el tema de los procedimientos y también hay consecuencias, ¿verdad? De cómo es que estos se van desarrollando. Y pues por último, dentro de todo este proceso, tenemos disposiciones diversas, ¿verdad? Para poder abordar casos como por ejemplo el tema de la sucesión de estados, el tema de las relaciones diplomáticas y consulares para celebrar en este caso pues los tratados cuando hay alguna ruptura o hay algún roce internacional. Por ejemplo, Guatemala en diciembre que se estaba peleando con varios estados porque no querían
que se llevara a cabo un proceso democrático de transición de poderes y toda esa cuestión. Pues aquí el último artículo nos establece sobre un Estado agresor, por ejemplo, qué sucedería, ¿no? Que son algunos aspectos de las disposiciones diversas. Aparte de eso, pues tenemos también ya el caso, pues como les decía, ya la parte más adjetiva, que son, por ejemplo, los depositarios, el tema de cómo se lleva a cabo las funciones, las notificaciones y comunicaciones dentro del ámbito internacional, y pues también las correcciones, las publicaciones de los tratados, en dónde es que se van a desarrollar, dónde es que en este caso pues se depositan. Y creo que hace un ratito les platiqué precisamente, ¿verdad?, que se deposita en la sede de las Naciones Unidas, en este caso en la Secretaría, tanto para su archivo pues como para su resguardo. Y por último pues tenemos las disposiciones finales de esta convención relacionado pues a temas como la firma, como la ratificación, como la adhesión cuando ya existe el instrumento internacional y el Estado, por ejemplo, Guatemala quiere ser parte de ese tratado, entonces pues ya es como el contrato de adhesión que ustedes ven en el derecho mercantil, ya solamente pues ya no puede como que opinar mucho, sino que solo adoptar básicamente lo que ya existe, salvo que coloque reservas sobre algunos artículos que pudieran crear algún tipo de complicación en su derecho interno. Luego pues tenemos el tema de la entrada en vigor y pues la autenticidad de los textos. Entonces con esta parte pues creo yo que podemos ir comprendiendo cómo es que va operando pues el caso de la Convención de Viena y cómo pues la hemos relacionado en este caso con el derecho guatemalteco, precisamente con la entrada en vigor, cómo es que esta va funcionando, cómo entra dentro del derecho interno y la importancia que tiene precisamente el artículo 46 constitucional, que es la que da vida precisamente a todo este proceso, que nace con posterioridad a la Constitución de 1965, que fue la que permitió básicamente pues que ya Guatemala en ese caso pues no pudiera, o sea, pudiera tener las reservas que pudieron, digamos, abrirse a una discusión más amplia a partir de 1985, cuando pues ya la nueva constitución es más abierta para poder abordar cierto tipo de situaciones. Entonces, creo que con esto podríamos concluir esta pues parte introductoria de la Convención de Viena. Y pues recordar que, como les digo, aparte de esta convención, pues hay otras dos convenciones muy importantes dentro del ámbito del derecho internacional, que es sobre las relaciones consulares, y la otra que es sobre las relaciones diplomáticas. Entonces, pues ahí va a tener mucha relación el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre estos temas, y también pues el tema de la diplomacia es muy, muy importante dentro de las relaciones internacionales, porque muchas veces el simple hecho de utilizar un mal pronunciamiento, de querer inducir posiblemente o obligar a que se tome cierto tipo de conducta, pues puede provocar una tensión a nivel internacional que puede repercutir inclusive pues en una guerra en algún momento, ¿verdad?, entre dos o más naciones. Entonces, pues sí es muy, muy importante pues todo este tipo de situaciones. Entonces creo que con esto finalizamos la sesión de esta noche, y pues ya el día lunes nos vemos en clase presencial. En el caso de las personas que tengan examen de pendiente de, se me fue la palabrita ahorita, extemporáneo. Sí, gracias. El día lunes lo vamos a realizar en el horario de clase. Entonces, no tengo ahorita idea de cuántos son los que faltarán. Creo que son como unos 5 o 10 máximo los que tienen que examinarse. Entonces, ese día pues se les va a pasar. Solo lo importante sí,
Ahí se recuerdan que tiene que ser dentro de los 3 días que hayan presentado ustedes a la coordinación del semestre, pues su nota que se las hayan sellado, para que ellos pues ya me la puedan remitir a mí y pues se les pueda pasar su examen. Entonces, si no presentan o no presentaron la nota en tiempo y no hay un tema justificado, pues ya me van a decir entonces en la coordinación, pues si procede o no procede al final pasar el examen. Si bien es cierto, nosotros como docentes tenemos el derecho de la libre cátedra o la libre decisión, pues cuando son cuestiones que tienen que ver directamente con el normativo para el tema de los exámenes, pues sí es una potestad de la coordinación del semestre. Entonces, pues les comento eso para que ustedes tomen sus consideraciones y pues que no tengamos ningún inconveniente de que yo no pueda evaluarlos, por ejemplo, si no habían presentado ustedes su nota anteriormente. Entonces, eso creo que sería, ¿verdad? Y pues en estos días estoy subiéndoles ya sus notas oficiales para que ustedes ya las tengan y puedan hacer las acciones que ustedes correspondan, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, pues aquí terminaríamos la clase de esta noche. Sí, José, Buenas noches. Feliz noche. Igualmente. Sí, es en relación al tema, solo me da duda con cuestiones que están relacionadas cuando se aceptan los tratados, pero parcialmente. Cuando se aceptan parcialmente, ¿esto le correspondería al cuerpo diplomático o ya sería dentro del proceso sería ahí en ese caso dentro del proceso de negociación o ya sería dentro del Congreso que se tenga que dirimir esta cuestión, ¿verdad? Si es lesivo o no lesivo ciertas estipulaciones? Gracias, José. Yo creo que aquí hay varios temas que se pueden abordar, principalmente el tema de la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que dentro del tema de la teoría de los frenos y contrapesos, pues hay situaciones que pueden darse o suscitarse. Y en este caso, el garante y defensa de la Constitución es precisamente la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si hay un tratado o un artículo de un tratado que venga a lesionar en algún momento dado el derecho interno, esta institución pues debe de velar precisamente porque no exista un peligro o una contrariedad que luego pues vaya a ser inconstitucional. En este caso pues es importante que cuando se quiera firmar un tratado de índole internacional pueda pues analizarse muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, en el Pacto de San José ustedes han escuchado el tema de la pena de muerte. Ese caso pues nos permite comprender qué es lo que sucede, que el pacto básicamente nos dice, mire, usted no puede aplicar la pena de muerte en Guatemala, pero la Constitución establece que sí se puede aplicar. Entonces, ¿a qué norma nos vamos? ¿A la Constitución, que es la norma superior, o a la Convención Internacional? Si aplicamos nuestro derecho interno, estamos en todo nuestro derecho porque tenemos nuestra soberanía, pero a nivel internacional estamos cayendo nosotros ante una situación, digamos, anómala, porque nosotros nos comprometimos y estamos violentando un derecho a nivel internacional que es reconocido por varios estados. Entonces aquí empezarían las demandas internacionales, que somos violadores de los derechos humanos y un montón de tipos de situaciones. Entonces, todo este tipo de relaciones, Josué, básicamente pues se basan en ese tipo de situación. O sea, hay que analizar qué tipo de instrumento internacional es el que se va a suscribir para determinar primero quién es el que tiene la competencia para poderlo aprobar, o en este caso para poderlo firmar en representación de o como delegado específico, y posteriormente quién es el que debe de aprobarlo en Guatemala, porque o sea, por un lado usted puede ir a firmarlo a Estados Unidos, a Londres, a Bruselas, Bélgica, donde sea,
pero para que entre ya en vigencia acá en Guatemala, pues debe ser conocido, en este caso, pues por el Congreso de la República, pasar pues ya por los diferentes filtros, ¿verdad? Para que sea aprobado a través de un decreto. Y ese decreto, aparte de la aprobación, que puede ser de las 2/3 partes o de la mayoría, debe de publicarse, como les dije, en el Diario de Centroamérica. Una vez que se publica en el Diario de Centroamérica, pues ya se define en cuándo va a ser la vigencia de este. Entonces, pues el presidente pues tiene la potestad de poder suscribir también en nombre del Estado de Guatemala los diferentes tratados y convenios internacionales, pero también tiene que hacerlos de conocimiento básicamente al Congreso de la República, o muchas veces también tiene que apoyarse del Ministerio de Relaciones Exteriores o bien digamos, el ente estatal, en este caso el organismo ejecutivo, que tenga competencias. Si por ejemplo estamos hablando de algún tema de salud, pues va a ser el Ministerio de Salud Pública. Si va a ser cuestión de moneda, va a ser el Ministerio de Finanzas, y así sucesivamente de cada uno de los ministerios de Estado, porque dentro de la ley del organismo ejecutivo, pues se le da la potestad a cada ministerio para poder velar por los intereses que competen precisamente a esa competencia de cada ministerio. Entonces, ellos son como los garantes y defensores de lo que suceda dentro del ámbito de esas atribuciones. Marco Aníbal, me levanta la mano, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado, perdone la molestia. Quería consultarle con respecto al trabajo que se había hecho. Ya no lo vamos a entregar, licenciado, perdón, es que como no tuvimos la oportunidad de saberlo, entonces quería consultarle y gracias, licenciado, por el tiempo. Muy bien, gracias, Marco. Sí, efectivamente, pues creo que ya no se daba la situación con el tiempo para poder hacer periodos de exposiciones, porque pues si se daba más tiempo, digamos 1 o 2 semanas, precisamente nos daba la situación de que nos venía el tema de la huelga de Dolores, y todo esto pues nos desprograma completamente. Entonces esa era la situación que se les planteaba, que de haber empezado tenía que haber sido hoy para poder avanzar, por ejemplo, con 3 grupos, para poder ir saliendo y cubrir pues los puntos que teníamos. Entonces también pues había diferentes opiniones o puntos de vista que no permitieron pues que se pudiera avanzar en un consenso en su momento. Entonces pues creo que lo más viable es ahorita poder retomar el tema de las clases hasta donde podamos llegar antes de que empiece ya el tema de las leídas de boletín, el tema del desfile bufo y pues la Semana Santa como tal. Entonces pues vamos a quedarnos en ese contexto y básicamente pues vamos a trabajar pues sobre los 40 puntos en el examen del segundo parcial, estimado Marco. Gracias, licenciado, y ahí apelando a su buena intención y su apoyo, licenciado, de repente nos dejara un trabajo tal vez para el examen final, aunque fuera personal o como grupos estamos organizados, se lo agradeceríamos mucho, licenciado. Ahí sí que apelando, como le repito, a su buena voluntad y su apoyo que ha tenido con nosotros. Lamento la situación que se dio, pero yo creo que fue el tiempo que nos apremió. Pero, licenciado, yo sé que usted tiene un gran corazonón así grandote que nos va a apoyar. Muchas gracias. Gracias, Marco. En este momento, pues no puedo decirle si sí o si no, porque a veces hay limitaciones que para la fase final, ya para el examen final, no podemos dejar trabajos. Entonces, o por lo menos ese era el lineamiento que teníamos en años anteriores. Voy a consultar el reglamento para ver, o el normativo, para ver si pues en su momento es viable, ¿verdad? Todo depende pues al final también de ver cómo salen ustedes en sus segundos parciales, porque si la media pues es positiva para todos, entonces creo que no habría necesidad de ver cómo regularizar. Ahora, si por ejemplo la media sí estuviera
muy baja, entonces pues sí tendría que platicar yo inclusive con el director del área, ¿verdad? Para ver si pues se puede aprobar un tipo de situaciones de esa índole, Marco. Entonces pues lo vamos a tomar en consideración y pues más adelante pues, o cuando hayamos salido del segundo parcial, pues retomamos el tema nuevamente. Gracias, licenciado, muy amable. Igualmente. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Aida. Solo para consultarle, entonces, el trabajo individual que se había programado para este segundo parcial, también se cancela. Exactamente. Sí, ahorita solo nos vamos con las notas sobre los 40 de una vez para el segundo examen parcial. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bien, muchas gracias. Sí, Mercedes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta para las personas, pues de al menos los primeros 3 grupos que teníamos que exponer hoy, que pues invertimos tiempo y realizamos y enviamos el trabajo de investigación. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya no es válido tampoco? ¿Ya queda sin efecto? O... Sí, Mercedes, ahorita se van a quedar sin efecto todos los trabajos, tanto los personales como los grupales. Ah, muy bien. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces les deseo que tengan buena noche, que tengan buen descanso, buen fin de semana. Feliz noche, licenciado. Igualmente, gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche,